Buenos días y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia para todos aquellos pequeños del hogar, que es el glaucoma congénito y el glaucoma juvenil. Vamos a empezar con una imagen, más bien con una fotografía muy ilustrativa. Y es importante porque muchas veces, sobre todo a los padres de familia, se les puede pasar esto por alto, ¿verdad? Son bebés que tienen pues un ojo mucho más grande, puede ser uno o puede ser ambos, y en este caso correspondería con un buftalmos, una macrocórnea o una megalocórnea, y estas son algunas de las manifestaciones que, si bien es cierto, no son las clásicas, son las que pueden presentarse en nuestros pacientes con glaucoma congénito. Vamos a entrar de lleno entonces al glaucoma congénito primario de ángulo abierto. Importante definirla como un defecto que es heredado, aunque no en todos los casos, en el desarrollo de la malla trabecular y de la cámara anterior, es decir, una trabeculodisgenesis. Y esto es muy importante debido a que es la causa más común de glaucoma en infantes y además es una causa muy importante de ceguera. ¿A qué edad lo podemos observar? El 25% de estos pacientes van a estar desde el nacimiento, el 60% del nacimiento a los 6 meses y el 80% los vamos a poder diagnosticar o se van a presentar en el primer año de vida. Recordemos que esta pues no es una entidad tan frecuente, entonces suele confundirse muchas veces con infecciones. Puede ocurrir más tarde en la edad y entonces ya no se llamaría glaucoma congénito, sino que ya estaríamos hablando de glaucoma juvenil, que por lo general tiene otra presentación con estructuras del segmento anterior, pues normales. Demográficamente hablando, alrededor de uno de cada 10.000 nacimientos se va a presentar con glaucoma congénito y de estos, de entre el 2 y el 15% van a tener ceguera. Es bilateral desde el 60 hasta el 80% de los casos, es decir, en la gran mayoría, y tiene predilección por el género masculino versus el femenino. Hablábamos que es entonces una condición heredada, pero como les mencionaba, no en todos los casos. De hecho, la mayoría de los casos se presenta de forma esporádica, aunque sí hay algunos que se presentan autosómico recesivo, que es decir, cada uno de los hijos de padres afectados va a tener un 25% de probabilidad de tener la enfermedad. En cuanto al riesgo de los padres, el hecho de tener un niño o un hijo con glaucoma congénito, esto no les aumenta el riesgo a ellos de tener un glaucoma en su vida adulta. La probabilidad de un segundo hijo va a ser más o menos del 1 al 3% y la probabilidad de tener un tercer hijo con glaucoma pues ya asciende un poco más hasta el 25%. En el diagrama, entonces, podemos observar un padre portador, ¿verdad? Que tiene un gen normal y que tiene un gen mutado y por lo tanto es portador, y una madre portadora que de igual forma pues tiene un gen mutado y un gen normal. Y aquí podemos ver un patrón de herencia entonces autosómico recesivo en el que los hijos tienen un 25% de probabilidades de ser afectados, cada uno de ellos, un 50% de ser portadores, no estar afectados, y un 25% de estar no afectados y de no ser portadores. Ese es un patrón clásico de herencia autosómico recesivo. Hay diferentes clasificaciones, pero a grosso modo lo vamos a poder clasificar en un glaucoma congénito primario, en ausencia de anomalías congénitas del iris, y glaucoma infantil secundario, en el que podemos tener condiciones que nos acompañan, como en el caso de una aniridia. ¿Y cuál es la patogénesis de esto? Realmente aún no se conoce cuál es la causa exacta de la enfermedad. Al principio se ha descrito una membrana, ¿verdad? Que es la membrana de Barkham, que es una membrana transparente que recubre el flujo de salida del humor acuoso. Pero esto pues no ha logrado confirmarse pues histológicamente, ¿verdad? Hay otras teorías, como por ejemplo la teoría de Allen, que consiste en una formación anómala en la malla trabecular. Hay teorías de acumulación de tejido anormal, hay otras teorías de compresión de la malla trabecular por una inserción anormal de la uvia, otras de fallo del desarrollo de los espacios intratrabeculares, o incluso a nivel celular con un fallo de reorganización de células mesodérmicas que se encargan de la formación de la cámara anterior. Realmente no hay nada que se haya logrado demostrar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay unos signos que son
pues muy característicos y que de hecho son la tríada clásica de esta patología, que es la epífora, ¿verdad? Pacientes que van a presentarse con lágrimas corriendo por las mejillas, fotofobia, los pacientes que se van a estar quejando, se van a estar tratando de ocluir los ojitos, y esto principalmente se debe a que hay edema corneal, y por supuesto el blefaroespasmo. Estos son los tres más clásicas y que de hecho son bastante comunes de observar en estos pacientes. Otros que no son tan clásicos es es estos que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, el buftalmos. ¿De qué va a depender si un paciente con glaucoma congénito se presente o no con buftalmos? Pues depende más o menos a la edad gestacional a la que empiece aumentarse la presión intraocular. Recordemos que la fisura óptica se cierra alrededor de la sexta semana y si el aumento de la presión intraocular empieza antes del cierre de la fisura óptica, entonces vamos a tener un aumento del tamaño del globo ocular. Por lo general a estos pacientes les va un poco mejor que a los pacientes que se presentan después del cierre de la fisura óptica, en el que ya no hay tanta elasticidad y entonces el aumento de la presión intraocular pues produce un poco más de estragos que si se extiende el globo, ¿verdad? Este oftalmos puede ser bilateral, ¿verdad? Generalmente, pero es asimétrico, es decir, como en la imagen que tenemos a la izquierda, un globo va a ser muchísimo más grande que el otro. Después de los 3 o 4 años, el crecimiento del globo pues también es muy raro, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que este crecimiento nos va a poder producir una miopía progresiva que si no controlamos o que si no corregimos, nos puede a la larga causar una ambliopía. También tenemos el tamaño, el aumento del tamaño de la córnea por la misma presión intraocular y la subsecuente opacidad corneal. Y otros hallazgos característicos son las rupturas en la membrana de Descemet, que se conocen como estrías de Aab. Como podemos observar en la imagen de la derecha que tenemos una estría que es completamente horizontal. Hay otras condiciones que nos pueden producir estrías, ¿verdad? Y una de ellas es, por ejemplo, un parto forzado, un parto que se realiza con forceps, nos puede producir estrías, pero que estas principalmente van a estar en una disposición vertical y no tanto horizontal como la que podemos tener o como la que podemos observar en esa imagen. Esta es una tabla bastante ilustrativa de las características clínicas de los pacientes que tienen glaucoma congénito primario. Y es interesante porque nos la divide en los problemas que pueden notar los padres y el porcentaje de cada uno de ellos y los signos que podemos observar nosotros en la clínica. Y de estos, los que primeramente son observados por los padres es la epífora, principalmente hasta en un 55% de los casos, fotofobia y haze corneal también siendo unos de los más comunes y lo que generalmente notamos nosotros en la clínica, principalmente también la opacidad o agrandamiento de la córnea, seguido por el haze corneal y algunas otras cosas como el buftalmos y el hecho de que sea o no bilateral. Es importante tener en cuenta para orientar más o menos la historia clínica en este tipo de signos, que los padres nos puedan orientar a si está presente o no, si lo han notado o no. Por lo general, los padres nos dan muchísima información acerca de los pacientes y por lo tanto es una opinión que debemos tener siempre en cuenta. ¿Qué hay de la evaluación? Importante que por lo general en pacientes menores de 5 años recomendamos que se haga una evaluación con anestesia general. En algunos casos, los pacientes van a ayudarnos un poco más, aún siendo menores de 5 años, y vamos a poder hacer una buena evaluación en la clínica, pero recordemos que si un paciente se presenta con aumento de la presión intraocular, que además se acompaña con fotofobia, pues va a ser bastante difícil que se deje evaluar, obviamente por la sintomatología. Pero debemos hacer un examen oftalmológico completo, ¿verdad? Que debe incluir un examen con lámpara de hendidura, obviamente empezando por la agudeza visual, luego un examen con lámpara de hendidura, una medición de la presión intraocular, un grosor corneal, la gonioscopía, por supuesto el nervio óptico, y en pacientes de una edad óptima se puede evaluar campos visuales. La literatura nos indica que hasta mayores de 8 años podemos realizar una perimetría. La experiencia nos ha dicho o nos ha enseñado que realmente a los 8 años todavía es un poco complicado realizar una perimetría con un perímetro,
pero se pueden utilizar campos por confrontación para poder evaluar los campos visuales. ¿Por qué es importante una evaluación con anestesia general? Pues nos va a permitir con precisión, pues evaluar la presencia, o sea, si hay o no hay glaucoma, qué tipo de glaucoma puede haber, cuál es la extensión del daño, los hallazgos asociados y además podemos en un mismo tiempo quirúrgico pues realizar el tratamiento del paciente, recordando que vamos a ver más adelante, pero el tratamiento definitivo de estos pacientes es cirugía. ¿Y qué evaluamos durante la evaluación con anestesia? Algo de la redundancia. Primero, la presión intraocular. Ya vamos a ver en qué momento es el que hay que tomar la presión intraocular cuando hacemos una evaluación con anestesia general. El momento exacto es muy importante, vamos a ver más adelante por qué. El grosor de la córnea, importante para poder hacer, pues hay un ajuste en la presión intraocular. El diámetro de la córnea lo podemos medir de una vez con un caliper. Las estructuras del segmento anterior, las estructuras del fondo de ojo. Medimos de una vez la longitud axial, recordando que pacientes pueden miopizarse o tener miopía y es importante saberlo. Y de una vez hacer una retinoscopía para calcular el error refractivo. Entonces, ¿qué variables debemos tomar en cuenta al momento del primer paso? Recordando que esta es la medición de la presión intraocular. Obviamente la edad, sabemos que la presión intraocular varía dependiendo de la edad. El efecto de la anestesia, también sabemos que hay anestésicos que aumentan, hay algunos otros que disminuyen la presión intraocular, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. El grosor de la córnea, recordamos que córneas muy gruesas nos van a dar presiones intraoculares más elevadas de lo esperado, o más elevadas de lo normal, mientras que córneas muy delgadas lo van a hacer a la inversa. Los cambios durante el día de la presión intraocular, por supuesto, también varía de acuerdo a qué instrumento estemos utilizando para medir la presión. ¿Y cuáles podemos utilizar? Pues estos son algunos. Tenemos tonómetros que funcionan por aplanamiento, ¿verdad? O por aplanación, como el tonómetro de Goldman, el de Perkins, el neumotonómetro, que van a ser el estándar de oro en estos pacientes, sobre todo el de Perkins, que es más o menos un tonómetro de Goldman llevado a una versión portátil, por decirlo de alguna forma. Tenemos tonómetros de indentación como el tonómetro de Schoitz, el de no contacto y algunos electrónicos. Estas presiones, como les menciono, van a variar dependiendo de qué dispositivo utilizamos y por lo tanto se recomienda utilizar al menos dos diferentes durante la evaluación para hacer una comparación de cuáles son las presiones. Esta tabla que les preparé nos habla de las variaciones que puede tener la presión intraocular con la edad, ¿sí? Podemos observar desde un paciente prematuro, alrededor de 26 a 37 semanas, hasta un paciente en adolescencia entre 15 y 16 años, que puede variar, si se dan cuenta, entre uno y otro hasta alrededor de 5 milímetros de mercurio, y por eso es importante tener en cuenta que hay unas variaciones. ¿Y qué decir de la anestesia? Como podemos observar, la gran mayoría, a excepción del hidrato de cloruro, que ya no lo usamos, puede producir algún tipo de variación en la presión intraocular. Desde el midazolam, el óxido nítrico, la ketamina, los relajantes musculares como la succinilcolina, incluso el oxígeno, nos puede producir una disminución significativa de la presión intraocular. La intubación endotraqueal, por ejemplo, también nos puede producir variación y por eso es importante que se tome la presión intraocular justo al inicio de la anestesia y tomar con cronómetro, cronometrar cuánto tiempo ha pasado desde la inducción hasta que se toma la presión intraocular. Entonces, como les mencionaba, ¿en qué momento lo medimos? Pues justo al inicio de la anestesia medimos el intervalo de tiempo y, como pudimos observar en la diapositiva anterior, la intubación endotraqueal nos produce una elevación significativa de la presión intraocular y por tanto pues se prefiere la utilización de mascarillas laringeas en casos en los que no esté contraindicado. También debemos medir la córnea y el grosor central, que también puede variar dependiendo de la edad, desde el recién nacido, siendo un valor normal entre 9.5 y 10.5 y uno entre 11.5 y 12, pues ya producirnos una sospecha de glaucoma, y esto varía dependiendo del año, de los 2 años o de 3 años en adelante, y la importancia de la medición corneal del grosor corneal radica en lo que les había mencionado, que es la corrección de la presión intraocular, recordando que los pacientes con glaucoma tienen una presión meta. Conioscópicamente hablando,
debemos aprovechar para evaluar no solo las estructuras del ángulo camerular, sino que también la del iris, el cristalino, el vitrio, el fondo, recordando que estos pacientes por lo general tienen una trabeculodisgenesis y por tanto, esta es una herramienta muy importante para evaluar todas estas estructuras. Y en el caso de que tengamos opacidades corneales por un aumento de la presión intraocular, la glicerina tópica puede ser de gran utilidad. Esta es una imagen, ¿verdad? Del nervio óptico, un ojo derecho a la derecha, un ojo izquierdo a la izquierda, y podemos observar pues claramente una relación copa-disco, es decir, una excavación aumentada, recordando que más o menos un 30% entre la excavación y el ritmo retinal va a ser lo normal, y algo mayor del 30% nos debe hacer sospechar, así como una simetría de más de 0,2 o de 20% entre ambas excavaciones nos debe hacer sospechar de que hay un proceso glaucomatoso, recordando que los pacientes pediátricos tienen la ventaja de la plasticidad que tienen y por lo tanto los cambios en el nervio óptico en pacientes pediátricos, pues sí pueden ser reversibles. A diferencia de los cambios que produce el buftalmos, por ejemplo, la miopía que produce por el crecimiento del globo, en este caso, eso sí no es reversible, es decir, no es reversible. Pero los cambios a nivel del nervio óptico, pues sí lo son, y eso es importante que lo sepamos. ¿Qué es lo que nos causa pérdida visual en estos pacientes? Principalmente, pues podemos producir ambliopía, ya sea por la ametropía, por ejemplo, la miopía inducida, anisometropía, ¿verdad? Diferencia entre un ojo con respecto al otro o entre un error refractivo respecto al otro. Cataratas congénitas también nos pueden producir una, una ambliopía por privación de medios visuales o incluso por daño al nervio óptico, que sería la otra gran causa, aparte de la ambliopía, de pérdida visual. Diagnósticos diferenciales hay bastantes, como les mencionaba al principio de la charla. El glaucoma congénito no es algo tan común y por lo tanto, pues, a menos que sea un cuadro de libro, así le decimos, pues siempre vamos a pensar en algo distinto como primer diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen epífora y ojo rojo, podemos pensar en una infección, en una conjuntivitis, podemos pensar en una obstrucción de vía lagrimal, en defectos epiteliales, en inflamaciones ueíticas, en pacientes con edema y opacidades, podemos pensar en distrofias, traumas obstétricos, que ahí les mencionaba la disposición vertical de las estrías de Aabde, a diferencia de las horizontales que solemos ver en los casos con glaucoma congénito, enfermedades por depósito, queratitis o incluso podemos observarlo de forma idiopática. Si tenemos una córnea agrandada, podemos pensar en únicamente una miopía axial, en una megalocórnea, excavaciones amplias, puede ser incluso fisiológica, puede ser un coloboma del nervio óptico, atrofias, hipoplasias, malformaciones, es decir, hay un amplio espectro de condiciones que nos pueden dar los síntomas característicos de la enfermedad y por lo tanto no nos debemos pues de ir a la primera en este diagnóstico y es importante investigar e individualizar cada uno de los casos. ¿Cuál es el tratamiento? Definitivamente quirúrgico, ¿verdad? El tratamiento definitivo y nuestro tratamiento debe de ir enfocado a operar al paciente. Claro está, si llega un paciente con una presión intraocular en 50, 60, no podemos meter la cirugía porque definitivamente nos va a hacer una hemorragia expulsiva. Entonces, el tratamiento médico sí es de gran utilidad para controlar la presión intraocular durante el periodo de tiempo en el que podemos o en ese intervalo de tiempo para poder operar. Entonces, como les menciono, tratamiento temporal que nos va a ayudar a disminuir tanto presión intraocular como inflamación. Y muy importante tomar en cuenta esto, no operar un ojo inflamado. Debemos tratar de reducir las posibles complicaciones y tratar de hacernos un poco la vida más fácil al momento de operar, obviamente siempre y cuando no poniendo en riesgo la visión del paciente. Para eso usamos terapia médica. ¿Y cuál podemos utilizar? Pues tenemos algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, hablando de la acetazolamida, que es generalmente bien tolerada en pacientes pediátricos a una dosis entre 10 y 15 miligramos por kilo por día. Y esto lo vamos a dividir más o menos entre 3 o 4 veces en el día. Y por supuesto, nos pueden dar algunos efectos secundarios, recordando que la acetazolamida es un diurético. Podemos tener diarrea, cansancio, pérdida de apetito e incluso una acidosis metabólica y algunos otros efectos secundarios, aparte de estos producidos por una pues probable hipocalemia.
También los mióticos generalmente no tienen mucho efecto en estos pacientes porque puede haber inserción anormal del músculo ciliar en la malla trabecular. Se utilizan antes o después de una goniotomía. Ya vamos a hablar de goniotomía o de los posibles tratamientos quirúrgicos que tenemos para estos pacientes. Beta bloqueadores como el timolol tienen una buena efectividad alrededor del 50%, recordando que son o que van a actuar en los receptores beta 1 y beta 2 y por lo tanto puede producir ataques de asma o bradicardia y debemos de tratar de evitar en pacientes que estén predispuestos a estas condiciones. Puede producirnos apnea en neonatos y por lo tanto hay que tener cuidado, ¿no? Agonistas adrenérgicos han pasado a segunda línea por su toxicidad sistémica, principalmente arritmias, y por múltiples efectos oculares, por ejemplo, depósitos de epinefrina, irritación o hiperemia. Principalmente podríamos irnos entonces por inhibidores de la anhidrasa carbónica o incluso en pacientes con presiones intraoculares muy altas, quizás también podríamos agregar un análogo de prostaglandinas. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, hay varias opciones. Por lo general, la literatura, principalmente norteamericana, sugiere que el tratamiento quirúrgico de primera línea o de elección es la goniotomía. La goniotomía aumenta la filtración del ángulo y es útil para realizarlo en casos de córnea clara. Sin embargo, recordemos que es un procedimiento bastante invasivo, ¿verdad? Es un procedimiento bastante destructor, por así decirlo, y por lo tanto pues habría que buscar alguna otra opción que no sea tan destructiva o tan invasiva, ¿verdad? Otra de las opciones y que generalmente funciona bien es la trabeculotomía, que esta es sería la terapia de elección en córneas opacas, pero también puede realizarse en córneas claras y funciona bastante bien. Tiene una efectividad desde el 73 hasta el 100%. En cuanto a la cirugía filtrante, suele decirse que se utiliza en casos de que la goniotomía y la trabeculotomía no funcionan, pero no tiene muy buen efecto en niños y por lo tanto se recomienda hasta los casos en que la goniotomía y trabeculotomía pues no ha sido de utilidad. También pueden utilizarse dispositivos de drenaje con una buena eficacia de hasta el 95%, pero puede tener complicaciones claras como toque corneal, erosión del tubo a través de la conjuntiva, migración del tubo, cataratas durante la colocación del tubo o durante o ya colocado. Y claro está que los pacientes pueden requerir tratamiento posterior a la colocación del dispositivo de drenaje y también podemos utilizar ciclo criodestrucción, ¿verdad? Utilizando más o menos temperaturas de menos 80 grados centígrados por 6 segundos. Hay bastantes terapias que podemos utilizar. Siempre debemos pensar en qué es lo que el paciente necesita, cómo lo vamos a beneficiar de la mejor forma y sin ser tan invasivos. La trabeculotomía es una opción bastante buena, la goniotomía también, pero es un procedimiento, como les menciono, un poco invasivo, un poco crudo y que a veces se realiza a ciegas, ¿verdad? Esta imagen es un paciente y que se las coloco para que tengamos una idea de lo complicado que puede llegar a ser el tratamiento de estos pacientes. Este es un paciente claramente con glaucoma congénito, con una trabeculodisgenesis bilateral, con boftalmos. Se le realizó una trabeculectomía 360 grados en cada ojo, con un resultado, pues, desafortunadamente malo. Se le hizo también una filtrante con iridectomía bilateral, como podemos observar, también con pobre resultado. Y pues terminó con un dispositivo de drenaje bilateral. Y actualmente pues es controlado con medicamentos. Este no es un paciente propio, es un paciente obtenido de la literatura, pero es un claro ejemplo de que estos pacientes pueden llegar a complicarse grandemente y que este realmente no es un tratamiento fácil y que por lo general necesitan más de una cirugía estos pacientes. Este es el abordaje que tenemos en la institución pues, en la que estoy laborando actualmente. Abordamos al paciente, puede ser en la clínica de pediatría o en la emergencia, y si lo vemos en emergencia debe ser llevado a la clínica de pediatría para que se le haga una evaluación oftalmológica pediátrica completa. Esto subsecuentemente se lleva a la clínica de glaucoma para una evaluación sistémica con el inicio
de tratamiento médico, oftalmológico, si es necesidad, si es necesario, esto se puede realizar incluso en el mismo día de la consulta, y luego pues ya se lleva a una evaluación con anestesia general, ultrasonido, examen clínico, tratamiento quirúrgico en los siguientes días. Y lo que nosotros sugerimos pues es en menor de un año hacer una trabeculotomía, en mayores de un año una trabeculectomía, y en algunos casos especiales pues ya podemos realizar la colocación de dispositivos valvulares de drenaje o incluso tratamientos como la ciclocrioterapia. El seguimiento pues es para toda la vida. En pacientes que están controlados sin medicamentos los podemos ver cada 6 meses. Los pacientes que están controlados con medicamentos debemos acercarnos un poco más a ellos y podemos darles cita cada 2, cada 3 meses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que evaluamos? Función visual, error refractivo, apariencia del nervio óptico. Son tres cosas muy importantes de evaluar en cada una de las visitas de nuestros pacientes. La integridad y el tamaño de la córnea y por supuesto la presencia o no de sintomatología. ¿Cuál es el pronóstico? Va a depender de la edad del diagnóstico, va a depender de en qué momento se le hizo la cirugía. Si está presente desde el nacimiento, el 55% de los casos tiene cura. Si se presenta desde el tercer o cuarto mes, por lo general les da muy bien. Pero si se presenta después de los 2 años, el pronóstico es bastante malo. Y como les mencionaba, pues la excavación es algo que es reversible, mientras que la atrofia y miopía no. Y por tanto debemos tener en cuenta esto para realizar una adecuada corrección del error refractivo y que esto no nos cause pérdida visual por ambliopía. Dejando a un lado el tema de glaucoma congénito, ¿qué pasa si vamos más allá del año? Pues ya podemos observar glaucoma juvenil. El glaucoma juvenil por lo general es de ángulo abierto, que inicia antes de los 40 años, usualmente entre los 3 y los 20 años. Generalmente se produce un aumento significativo de la presión intraocular con un pico a los 10 años. Está asociado a elevaciones muy severas y por lo tanto generalmente tienen más daño al nervio óptico que los congénitos. Y en cuanto a las diferencias, este se caracteriza porque tiene las estructuras del segmento anterior completamente normales. Vamos a ver un ángulo normal, segmento anterior normal. No hay trabeculodisgenesis, no hay anomalías del iris. Y debe diferenciarse de un glaucoma congénito tardío o que fue un glaucoma congénito y se retrasó en el diagnóstico, que es más común de lo que parece. Y puede estar asociado a la mutación en el gen de la miocilina en el 10% de los casos. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Tienen miopía usualmente, el globo ocular es de apariencia y tamaño normal, con una córnea normal, ángulo normal, y ausencia de dispersión de pigmento, ausencia de membranas de Barkman, es decir, normal. El tratamiento usualmente pues es un tratamiento quirúrgico. Los medicamentos, los análogos de prostaglandina son comúnmente efectivos, particularmente efectivos. Los mióticos que producen visión borrosa y cefalea, pero son igualmente efectivos, y los betabloqueadores inhibidores de la anhidrasa carbónica nos proveen un buen control, pero únicamente temporal. Y a la larga, pues el tratamiento también quirúrgico, una goniotomía o una trabeculectomía, ¿verdad? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Pueden dejar todas sus dudas en la caja de comentarios y procuraremos irlas respondiendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.